que va a hacer esfuerzos sobre secciones inclinadas, un tema el cual es como complemento a lo que venimos trabajando, que son miembros cargados axialmente. Y nos va a servir, pues como su nombre lo indica, para que podamos determinar entonces los esfuerzos sobre algunas juntas, por ejemplo, juntas que tengamos pegadas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en las edificaciones eh, no construimos todo el elemento, no porque no se pueda, sino porque en algunas ocasiones, por las áreas, por el trabajo, pues no da el suficiente tiempo, ni da por áreas tan grandes, fundir el elemento como un objeto o un elemento monolítico. Entonces, en ese tipo de casos, pues va a haber alguna junta en algún punto, que muy seguramente serán juntas inclinadas, sobre todo cuando fundimos en varias partes una viga. Entonces, la junta va a ser pegada y uno más o menos trata de dejarle un ángulo de 45 grados para evitar problemas a futuro. Entonces, aquí vamos a ver cómo calcularíamos esos esfuerzos sobre esas secciones inclinadas. ¿Listo? Y aquí hace alusión. Entonces decimos acá que los únicos esfuerzos que hemos visto hasta el momento son esfuerzos normales y cortantes. Esos esfuerzos están actuando, o esas cargas, más bien las fuerzas que generan ese tipo de esfuerzos, son cargas que se generan únicamente o perpendicular o paralela a la sección transversal de nuestro objeto en estudio. Sin embargo, no son los únicos esfuerzos que vamos a tener. Si yo tengo una sección que no tiene ningún corte sobre su longitud, una barra que no está cortada, pues sí va a ser o normal o cortante el único esfuerzo que va a tener. Pero, por ejemplo, en materiales, o sin ir más allá, a veces cuando pegamos un objeto por medio de pegamento, esa superficie que se encuentra inclinada con ángulo de inclinación, cualquiera que sea, pues ahí se van a generar unos esfuerzos que pueden derivar en desprender o despegar mi elemento. Se desprende a veces porque le coloco algún objeto encima, porque coloco algunas cargas, porque lo someto a tensión o a compresión, ¿sí? Entonces, para ver cuál es el esfuerzo que se está generando sobre esa sección inclinada, es que nosotros vamos a ver este tema. Entonces, nosotros a continuación vamos a ver la representación gráfica de cómo serían los esfuerzos que hemos estudiado hasta el momento. Hasta el momento, como les decía, únicamente hemos hablado de esfuerzos que se están generando, que se han generado en la sección transversal, cuya sección transversal o mi esfuerzo se encuentra perpendicular, o yo tengo una fuerza aquí paralela. Bueno, aquí digamos que está un poco torcido, vamos a borrar eso. Sería mi fuercita, que está entonces también paralela a su sección transversal y que yo hablaba de mi fuerza V. O mi fuerza, que será entonces mi fuerza perpendicular a la sección transversal. Entonces allí yo veía que tenía mis esfuerzos, que ya los definí que son fuerzas sobre área, y que estos se distribuían aproximadamente uniformemente sobre toda la longitud del elemento estructural. Eso era lo que yo veía acá. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo aquí tengo una sección inclinada? Si hagamos cuenta el caso de una viguita de nuestro elemento, por X o Y razón no nos alcanzó más el concreto, pues llegamos y fundimos allá y dejamos con un ángulo de inclinación nuestra viga fundida. Y porque no se ha alcanzado el concreto, porque ya fue mucho concreto que se fundió durante ese periodo de trabajo. Pues aquí se da mi concretico. Obviamente ese concretico pues se va a dejar acá con su acero de refuerzo. ¿Cierto? Se da sobre ese de refuerzo con los traslapos indicados. Y luego después uno lo que hace es que el otro día, a las 7 de la mañana o a la hora que llega a trabajar, viene aquí y funde el demás elemento, el otro elemento.
¿cierto? Y fundo entonces el demás elemento y listo. Queda mi viguita. Dale en un segundo. Entonces, ya una vez yo ya fundo mi viguita y demás, pues ya veo que aquí en esta sección pasa a generar una junta. Y pues los esfuerzos que va a tener sobre la junta van a ser diferentes a como si yo concibo mi sección transversal normal, ¿cierto? Entonces, se hace necesario poder evaluar esos esfuerzos y que no sobrepasen los admisibles que puede llegar a tener mi elemento estructural. Por ejemplo, digamos que un ejemplo aplicado a lo que tenemos nosotros en la ingeniería civil, aunque no es el único, porque como les decía, podemos tener objetos que están pegados en algún punto y entonces se pueden llegar a desprender si mi esfuerzo que se genera sobre esa sección es demasiado grande. Entonces, en esos casos, sería conveniente evaluar cuál es la influencia o el esfuerzo que se está generando sobre la misma, sobre esa sección, esa junta que voy a tener en los elementos entre dos materiales, o puede ser entre el mismo, como en este caso, ¿cierto? Y ver cuál será el esfuerzo que me puede llegar a producir que esto llegue a desprender en dado caso. Entonces, para eso, yo aplico simplemente lo que ya sé, lo que yo ya sé de trigonometría para poder evaluar entonces mi esfuerzo sobre mi sección inclinada. Yo tengo acá un estado de esfuerzos únicamente por esfuerzos a flexión. ¿Qué es lo que estoy viendo yo aquí? Que si no se presenta un ángulo de inclinación, si no hay una junta y si no hay un ángulo de inclinación por aquí en algún punto de mi viguita, pues el estado de esfuerzos que voy a tener yo es simplemente con esfuerzos normales. Es decir, aquí no voy a tener ángulo de inclinación y en la concepción de mi elemento estructural no existe esto. Simplemente voy a tener mi carga, bien sea a tensión o a compresión, pero no hay ninguna junta. Entonces, si no hay inclinación, si no hay un ángulo de inclinación, únicamente el estado de esfuerzos que voy a tener por aquí en un puntico que yo tomo de esa viga, pues va a ser el que estamos viendo en la presentación, donde solo se van a generar esfuerzos normales, que es lo que hemos trabajado hasta el momento. Pero eso no es lo que seguramente podemos llegar a tener en los elementos como ya los mencioné anteriormente. En ese tipo de elementos, pues sí podemos llegar a tener entonces esfuerzos sobre esas juntas. Y ahí es donde nos interesa a nosotros este tema que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, este caso que estamos viendo, donde tenemos un plano inclinado PQ, ¿cierto? Que se genera entonces un ángulo de inclinación, una junta sobre mi sección transversal, independiente del material que estemos estudiando. Y debido a eso, pues entonces estos esfuerzos, esta carga de tensión que se está generando, no se está aplicando directamente sobre una sección transversal perpendicular a la horizontal, sino que hay un ángulo de inclinación. Si nos damos cuenta, aquí hay un ángulo de inclinación con respecto a mi horizontal, que es diferente a este, que es perpendicular. Entonces este ángulo de inclinación, pero lo voy a llamar de otra forma, este ángulo de inclinación alfa, va a generar que sobre esa sección transversal, sobre esa sección transversal, pues pueda yo derivar o tener una carga
una fuerza normal y una fuerza cortante. Y ahí estaré involucrado entonces los dos conceptos fundamentales de sigma y tau. Ya veo que hay inclinación, ¿cierto? Ya veo que hay inclinación en esa sección transversal. Por lo tanto, esta fuerza se puede descomponer de la siguiente manera. Aquí voy a tener mi carga, aquí voy a tener entonces mi normal, y aquí voy a tener entonces mi fuerza cortante V. Claro, ¿y a partir de qué? De un ángulo de inclinación, teta. Pues como haciendo el ángulo de inclinación que va a tener posiblemente esa sección transversal y mi fuerza axial de tensión o compresión, en este caso lo que estamos viendo es una fuerza de tensión, pues yo puedo determinar la normal y mi cortante a cuánto equivalen. Y tengo las dos fuerzas que están generando un esfuerzo sigma y un esfuerzo tau, esfuerzo normal y esfuerzo cortante. En función de su ángulo de inclinación podré determinar cuál es la magnitud del esfuerzo que se genera en esta junta. Y eso entonces lo va a terminar de la siguiente forma. Estamos viendo acá, la normal es la que habíamos, o mi fuerza N, ¿sí? Es la que estábamos viendo, que según el ángulo que tiene sobre la sección transversal, si yo lo traslado a esta sección, esta N es esta, que estoy señalando acá, tiene un ángulo de inclinación de 90 grados, y esta entonces estará relacionada con mi esfuerzo normal, que será una fuerza que será entonces una fuerza sobre el área. Pero no es el área común y corriente. Si yo analizo el área donde estoy aplicando, mi fuerza normal es esta que señalé ahí con un círculo. Entonces, al traerla por acá, yo estaría viendo esa área de la sección inclinada por aquí, algo así, ¿cierto? Y esa área no es la misma de mi sección a la cual no tiene incidencia el ángulo de rotación teta o el ángulo de inclinación sobre mi plano PQ. Por lo tanto, esta área la voy a llamar área sub 1, tal cual como lo veo acá. Y para diferenciar del esfuerzo normal, que es la fuerza a la sección transversal aplicada en un ángulo de 90 grados, yo aquí denoto el esfuerzo normal sigma teta. Y ese sigma teta entonces hace alusión al esfuerzo normal sobre la sección inclinada. ¿Listo? Y acompañado con eso, entonces tengo una componente V. Lo que estoy haciendo aquí simplemente es que mi carga axial P, en función del ángulo teta, la estoy descomponiendo en sus componentes rectangulares, N y V. ¿Sí? Entonces, mi fuerza cortante se va a estar dirigiendo a lo largo de la sección transversal inclinada a 1, que es el área inclinada, voy a ponerlo por acá, que es mi área inclinada, ¿cierto? Que estoy viendo yo acá. Esta es mi área A sub 1, la cual divide entonces a mi esfuerzo normal y a mi esfuerzo tau, porque es allí donde se está generando la acción de mi fuerza normal y de mi cortante V. ¿Listo? Aquí lo denoto negativo porque yo ya sé que por convención de signos, esta fuerza lo que va a hacer es una rotación,
¿cierto? Una rotación que produce entonces un esfuerzo, o mejor dicho, es una fuerza que va en sentido contrario y va a generar entonces allí un esfuerzo tau negativo, según la convención de signos que habíamos tomado inicialmente nosotros cuando se habló de esfuerzos cortantes. A sub 1 yo lo puedo descomponer en función del ángulo de inclinación que yo tengo, ¿cierto? Si yo genero aquí un triángulo rectángulo, y aquí digo que el ángulo de inclinación que tengo con respecto a la horizontal es mi ángulo teta, ¿sí? Aquí veo mis planos XY. Yo voy a determinar entonces que este A sub 1 va a estar en función del área, que será esta. Esta es el área A de la sección sin inclinar. Nos damos cuenta acá, ¿cierto? Y ese es el cateto, un cateto opuesto a el cateto opuesto de este triángulo rectángulo que estoy viendo aquí. Entonces simplemente yo puedo decir que el coseno de teta va a ser igual a ¿qué? A A, ¿cierto? Que será entonces mi cateto adyacente a este ángulo, que es el ángulo teta, sobre mi hipotenusa, que en este caso es el área A sub 1. Entonces, por trigonometría, yo despejando de acá, el área inclinada va a ser igual al área de la sección transversal sobre el coseno del ángulo teta, el cual corresponde al ángulo que se conforma entre la horizontal, ¿cierto? Y mi sección inclinada. ¿Listo? Siempre el ángulo teta yo lo voy a medir es con respecto a mi sección, o con respecto a mi línea horizontal o con respecto a mi proyección horizontal que tenga. ¿Listo? Si yo ya tengo otro ángulo por acá, este ángulo va a ser un ángulo alfa, que no es el mismo ángulo teta. Alfa no es igual a teta, ¿cierto? Sino más bien mi ángulo teta va a ser igual a 90 menos alfa. Todos los cálculos que vamos a ver nosotros acá van a estar en función del ángulo que se conforma con respecto a la horizontal de la superficie o el plano inclinado. En este caso el plano inclinado es PQ. Y eso es lo que vamos a derivar nosotros. Si tenemos la descomposición de la fuerza en una normal y una cortante, podemos encontrar fácilmente entonces estos esfuerzos, ¿cierto? Pero al momento de reemplazar las áreas acá, entonces todo nos va a quedar en función del coseno de nuestros ángulos y nuestra área normal, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, reemplazando mi fuerza, ¿sí? Porque es lo que yo tengo aquí, nosotros nos dimos cuenta, la diapositiva anterior, lo que tenemos es una descomposición de fuerzas P, N y V para un ángulo inclinado teta. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que si yo hablo que en este caso P de ese triángulo rectángulo va a ser igual a mi hipotenusa, N, entonces va a ser igual a mi cateto adyacente, y V va a ser igual entonces a mi cateto opuesto. Yo me puedo generar entonces aquí una relación trigonométrica en función de este triángulo rectángulo que se está conformando. Yo digo que el coseno del ángulo teta es igual a mi cateto adyacente sobre mi hipotenusa. Entonces, llevado a ese triángulo de fuerzas que estamos conformando, el coseno del ángulo teta va a ser igual al adyacente, que en nuestro caso es la fuerza normal, sobre mi hipotenusa, que es mi carga P, ¿cierto? Entonces, al momento de despejar acá la normal, voy a decir que es P coseno de mi ángulo teta. Y eso es lo que estamos viendo nosotros acá en cuanto a lo normal. De la misma forma,
yo puedo hablar entonces de mi cortante V. Mi cortante V, entonces si yo me planteo el seno del ángulo θ, que va a ser igual entonces al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y lo llevo al triángulo de fuerzas que tenemos allí, seno de θ es igual entonces a mi opuesto, que en este caso será la fuerza cortante, sobre la hipotenusa, que es la fuerza P. Es decir, mi fuerza cortante va a ser igual a P multiplicado el seno del ángulo θ. Y es lo que estoy viendo yo acá, ¿cierto? Porque simplemente a partir de la descomposición que tengo en función del ángulo de inclinación del plano SPQ que vimos en la diapositiva anterior, yo puedo generar este triángulo o esta tríada de fuerzas, puedo conformar una relación trigonométrica partiendo de que esas fuerzas, esas tres fuerzas conforman un triángulo rectángulo. Y es lo que estoy viendo acá en cuanto a mi fuerza normal y mi fuerza cortante. Aquí ya voy a decir que el esfuerzo normal y mi cortante van a estar en función de la fuerza. ¿Cuál es la fuerza que yo tengo? O N, que es perpendicular a ese plano, tal como veíamos nosotros acá. Miren, este N, es como si yo tuviera aquí mi fuercita perpendicular a este plano, y este V es esta fuerza, como si yo tuviera aquí una cortante que está actuando de manera paralela a la superficie de corte. Por lo tanto, el esfuerzo normal y mi tau van a estar en función de esas dos fuerzas y un área inclinada, porque esta no va a ser la misma área de la sección transversal. Esta es el área de la sección transversal A, ¿cierto? Sin ángulo de inclinación. Y esta A sub 1 es el área que tiene inclinación. Entonces yo puedo generar también una relación trigonométrica entre el A sub 1 y A, como lo vimos anteriormente. Entonces A sub 1 va a ser el área de la sección transversal sobre mi coseno del ángulo de inclinación. Si yo reemplazo ya estos dos, voy a decir que el esfuerzo normal es N sobre A1, pero N yo ya sé que es P coseno de θ, ¿sí? Y A sub 1 es A sobre el coseno de θ, pues finalmente reemplazando acá N y reemplazando A sub 1, obtengo la siguiente relación, que mi fuerza sobre mi área va a ser igual al coseno cuadrado de θ, ¿cierto? Y aquí en tau, que sería el esfuerzo cortante sobre la sección inclinada, voy a decir que mi V, mi fuerza cortante, es P seno de θ, reemplazándolo acá, y también el área, yo tengo que mi esfuerzo cortante sobre la sección inclinada va a ser igual a P sobre A multiplicado seno por el coseno del ángulo θ, ¿cierto? De aquí yo puedo simplificar las formulitas por medio de una relación trigonométrica que me puede llegar a funcionar, que es que el coseno cuadrado de θ es igual a un medio de 1 más coseno de 2θ. Entonces aquí finalmente mi esfuerzo normal va a quedar igual a P sobre A. P sobre A, a ver, P sobre A, ¿qué es? P sobre A, que lo veo acá, El esfuerzo lo veo normal. acá. Señor, El esfuerzo normal. mi esfuerzo normal. Entonces, mi esfuerzo sobre la sección inclinada va a ser igual a mi esfuerzo normal, medios, ¿cierto? Por 1 más el coseno de 2 veces θ. ¿Sí? Y mi esfuerzo cortante sobre una sección inclinada va a ser igual a menos sigma, ¿cierto? Medios de seno de 2 veces θ. A partir de estas relaciones trigonométricas que estoy viendo yo acá. Simplemente lo que estoy haciendo es reemplazar. En función de qué fuerza sobre área es mi esfuerzo normal y en función de las relaciones trigonométricas que estoy viendo acá. Y finalmente estas dos serán otras formulitas que seguramente, dependiendo del problema, podré llegar a utilizar. Me pueden llegar a servir convenientemente. ¿Listo?
Y aquí es entonces de donde obtenemos la fórmula para el esfuerzo normal y cortante sobre una superficie inclinada. Recordemos entonces que sigma teta o tau teta harán referencia al esfuerzo sobre sección inclinada, siempre, para que tengamos una diferencia en la nomenclatura con respecto a lo que sabemos de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. ¿Listo? Ahora, aquí entonces definimos la convención de signos, nuestra convención de signos, que nosotros vamos a tomar aquí, va a estar en función. Va a estar en función, o va a ser de la siguiente manera. Cuando los esfuerzos normales son de tensión, serán positivos, y cuando los esfuerzos son de compresión, serán negativos. ¿Listo? Los esfuerzos sobre la superficie inclinadas en cuanto a los normales. La misma forma que nosotros veníamos denotando los esfuerzos a tensión y compresión. En cuanto a los esfuerzos cortantes, cuando tienden a rotar el elemento en sentido contrario a las manecillas del reloj, son positivos. ¿Listo? Entonces, cosa que estamos viendo acá. Aquí este elemento rotaría en sentido contrario a las manecillas del reloj, pero en nuestro ejemplo, en el que estábamos viendo nosotros acá, si nos damos cuenta, esa fuerza cortante lo que va a hacer es generar una rotación en sentido de las manecillas del reloj. Por eso aquí se denota con el signo negativo mi esfuerzo cortante. ¿Listo? Entonces será la convención de signos, que es la misma que veníamos trabajando y que vimos en esfuerzos cortantes, en esfuerzos normales, pero que aquí la aclaramos nuevamente. Este es un grafiquito que me permite a mí establecer y ver de manera muy práctica, cuál es o en qué punto se presentan los máximos esfuerzos en una sección inclinada. Entonces, ¿qué es lo interesante de ver? ¿Dónde se presentan los esfuerzos máximos? Esta línea que estamos viendo acá y que estoy señalando es para los esfuerzos normales. Y esta línea que estoy viendo aquí, que estoy señalando con el cursor, es para mis esfuerzos cortantes. La intersección de estas dos se da en el punto donde yo tengo mi esfuerzo. Aquí tengo mi esfuerzo en este punto. Yo tengo mi esfuerzo cortante máximo, ¿cierto? Al igual que en este. Pero mi esfuerzo máximo normal dividido en 2 también se está presentando allí. ¿Sí? Como estamos viendo acá. 0.5 sigma x. Entonces se presenta a un ángulo de inclinación de 45 grados mi esfuerzo cortante máximo y la mitad de mi esfuerzo normal. ¿Y dónde se presentará el esfuerzo normal máximo? Cuando la superficie no presenta ningún ángulo de inclinación. Digamos que esos son los aspectos más importantes que nosotros podemos deducir de esta gráfica. Es decir, que cuando el ángulo de inclinación en nuestras secciones tiene un ángulo aproximado a los 45 grados, es donde se están generando los máximos esfuerzos cortantes. Podría deducirse entonces que cuando tenemos un estado uniaxial de esfuerzo, trazo una línea con respecto a una línea horizontal y trazo una línea con respecto a la falla que tuve en el elemento, y esta llegase a medir 45 grados aproximadamente, yo puedo decir que producto de esta carga, mi sección transversal está fallando a corte. ¿Por qué? Por el ángulo de inclinación de 45 grados, que es donde se presenta mi tau máximo.
¿Listo? Y si se está generando un esfuerzo uniaxial, es decir, solamente una carga se está aplicando acá, o está en tensión a compresión. Si yo quisiera entonces ver por medio de un estado de esfuerzo lo que se ve en la gráfica, esto que estoy señalando acá con un circulito sería para un ángulo de inclinación θ igual a 0, y esto que estamos viendo acá en la parte derecha de nuestras pantallas sería el estado de esfuerzos máximos a cortante, que se presenta cuando mi ángulo θ es igual a 45 grados. ¿Sí? Yo me fijo. Θ máximo y θ medio. En estos casos, bastará simplemente con encontrar una componente de los esfuerzos para establecer todo el estado en mi punto B. Y en mi punto A, pues no necesito encontrar ese ángulo de inclinación porque mi sección corresponde, o mi área de la sección transversal corresponde a la inicialmente planteada en la barra. Esto es a lo que hace referencia cuando se solicita un estado de esfuerzos en dos puntos de la viga. Pero pues obviamente va a depender de ese ángulo de inclinación que se presente allí. Vamos a hacer entonces unos ejemplos de aplicación de esto. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? De la imagen anterior, profe, se consideran dos situaciones, una situación completamente llana y otra si hubiera un corte en la viga de 45, ¿sí? Sin Perdón, más. perdón. En la imagen de la diapositiva anterior ¿Esta? es una, no, la anterior a esa. Se considera un diagrama de esfuerzo simplemente en el caso más extremo para la fuerza cortante, ¿sí? O sea, así es como se debe entregar. Sí, dependiendo. Digamos aquí yo les tengo que dar siempre el ángulo de inclinación. Para mi punto B yo le digo, bueno, encuentre un estado de esfuerzos cuando el ángulo de inclinación es o corresponde a 45 grados. Y en este punto A, un estado de esfuerzos cuando mi ángulo es igual a 0. ¿Listo? Entonces este sería el estado máximo de esfuerzos a cortante y ese sería el estado máximo de esfuerzos normales. Ah, listo, profe, gracias. Entonces este es cortantes máximos y este sería mis normales máximos, tal como se ve aquí en la gráfica, ¿cierto? A un ángulo de inclinación de 0 grados, tengo mi esfuerzo cortante más alto, y a un ángulo de inclinación de 45, tengo mi esfuerzo tau más, más alto. Por eso es que aquí decimos que si nosotros cogiéramos unas probetas, que es lo que haríamos nosotros en el laboratorio, y fuéramos a medir entonces el tipo de falla, perdón, con el ángulo de inclinación, la carga a la cual fue sometida, podríamos deducir si pudo existir una falla cortante o cuál fue la causante de la falla por un estado de esfuerzos uniaxiales, es decir, que se genere solamente cargas a tensión o a compresión. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo. Es un ejemplo de nuestro libro guía, el 2.69, donde vamos a decir que la cuerda inferior a B de una armadura pequeña, como se ve en la figura, está fabricada, ¿cierto? Está fabricada con un perfil de acero de patín ancho W8 por 28. El área de su sección transversal es de 8.25 pulgadas cuadradas, ¿cierto? Y cada una de las tres cargas aplicadas eh, de las tres cargas aplicadas que vemos en la figura P corresponden a 45 kilolibras. ¿Qué nos piden en primera instancia? Encuentre la fuerza del elemento NAB, luego determine los esfuerzos normal y cortante que actúan sobre las caras de los elementos
de esfuerzo ubicados en el alma del elemento AB y orientados a un ángulo de 0 grados, B, en un ángulo θ de 30 grados y C en un ángulo de 45. Entonces ya sabemos que a 0 grados y a 45 grados es donde se presentan los máximos esfuerzos normales y máximos esfuerzos cortantes respectivamente. Pero vamos a evaluar a 30 grados qué es lo que pasa con esos esfuerzos. Y nos dicen que en cada caso muestre los esfuerzos en un diagrama de un elemento apropiadamente orientado. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. ¿Qué es lo primero que debemos hacer en este ejemplo, en este problema? Hallar los fuerzas internas de cada sección. De cada sección. Pero entonces nos están diciendo que en la cuerda inferior, ¿cierto? O sea, a nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa esta fuerza acá. Aquí es la que nos interesa. ¿Qué se está generando? Si se genera tensión o compresión, ¿sí? Y dependiendo de esto, pues yo ya puedo venir y decir, ah, NAB tiene un valor de cuánto. NAB ya es una incógnita, si no yo la puedo encontrar. Y con esos valores, pues vengo aquí y hago esfuerzos normales, esfuerzos a 30 grados y máximos esfuerzos cortantes. ¿Cómo encuentro la fuerza interna de AB? ¿Cómo podré encontrarla? Ah, muchachos. ¿Cómo encontramos esa fuerza interna en el elemento AB? ¿Qué podemos hacer para encontrarla? ¿Qué harían ustedes? Tiene que ver con el de descomposición de fuerzas. ¿Miron? Listo. Nosotros ya sabemos en estática encontrar por el método de los nodos, por lo menos eso espero que todos sepamos por el método de los nodos o método de secciones encontrar las fuerzas internas. Lo que vamos a hacer acá en este caso es utilizar una herramienta como SAP 2000 que nos sirve para encontrar eso. Digamos, SAP 2000 es una de las herramientas más utilizadas en la ingeniería estructural para hacer el análisis de edificaciones, análisis de puentes, análisis de armaduras, de losas, bueno, de todo tipo de estructura la podemos hacer así tal como vemos acá. Voy a hacerla en este espacio académico aprovechando esta virtualidad en SAP 2000 para que nos vayamos familiarizando, porque al final del curso vamos a ver cómo generamos entonces ese diagramita de esfuerzos cuando hablemos de flexión y lo vamos a comprobar de la manera que lo calculamos nosotros manual con lo que nos arroja un programa como estos. Entonces, de esa manera podemos empezar a relacionar la parte teórica con esta parte que podemos, entre comillas, llamarla práctica. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una armadura. Entonces yo voy a generar aquí un espacio con una grilla. Mentiras, voy a generar un espacio solamente en blanco para que veamos desde la concepción de la grilla. Entonces, SAP es un programa que trabaja por elementos finitos. Es un programa que me facilita a mí mucho la vida, ¿cierto? Porque me va a ayudar a encontrar o hacer el análisis de estructuras en tiempo récord comparado con la forma manual, que no deja de dar resultados diferentes, va a dar los mismos resultados. Sin embargo, el tiempo que uno se ahorra utilizando estas herramientas sí es valioso, es muchísimo. Por eso es que uno las utiliza, pero hay que aprender a utilizarlas. En este caso, para dibujar mi armadurita, vamos a ir en Edit Grid Data
Le voy aquí en Global Modify, que voy a agregar un eje en X, Y, Z, siempre me lo va a pedir el programa, que lo agregue en X, Y, Z, para que entendamos un poquito del, del programa. Yo les voy a dejar que vean un video donde explico algo del programa, unos conceptos en cuanto a los ejes locales, ejes globales, en cuanto a los elementos finitos, en cuanto a las partes del programa, y lo voy a dejar a manera de consulta para que se vayan familiarizando el que quiera, digamos, manejar esto. Aquí en el curso no va a ser obligatorio, no es una camisa de fuerza que si que porque no aprendas SAP no pasa el curso, no. Simplemente lo vamos a ir relacionando, ¿listo? Como una herramienta de análisis. Entonces yo aquí me apoyaré de mi PowerPoint y lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces necesitaré entonces aquí unas lineecitas guías, que es esa grilla que yo estoy definiendo, ¿cierto? Y para lo cual entonces yo voy a definir esto, una línea vertical, que va a servir como eje de referencia. Esto es lo que yo quiero dibujar, pero esto va a ser mi grilla de trabajo. Entonces yo necesitaré por lo menos dos líneas para poder dibujar el elemento AC y mi punto o mi nodo B. Digamos que yo necesitaré una línea por cada nodo. ¿Para qué? Para identificar en dónde se intersectan y dónde puedo yo entonces dibujar ese elemento estructural. Como me doy cuenta acá, las unidades que está trabajando son en KIPS y en PIES, unidades que ya vamos a definir en nuestra modelación. Entonces dibujo mi línea tanto vertical como la horizontal, que son líneas que me van a servir a mí de guía, y que lo que voy a buscar es que intersecten el nodo, que intersecten el nodo para tener un punto de intersección, el cual me sirve para el dibujo en mi programa. Entonces aquí intersecté A, B y C, ¿cierto? Entonces, esta grilla que estoy viendo en verde es lo que se me va a dibujar en mi programa SAP. Esa es la grilla de trabajo que yo voy a utilizar. Entonces, si yo me doy cuenta, aquí voy a ponerle, aquí lo voy a hacer con esto. Aquí voy a ponerle, entonces, que esto va a ser mi eje número 1, por poner algún valor, mi eje número 2, y esto lo voy a llamar A, y esto lo voy a llamar B. ¿Listo? Para que yo pueda identificar esto claramente en mi SAP. Entonces, 1, 2, entre 1 y 2 hay una distancia de 12 pies y entre B hay una distancia de 12 pies. Pero ¿qué tengo que identificar también acá? Pues los ejes globales que yo estoy trabajando. Yo me doy cuenta ya en SAP hay una designación de estos ejes. Este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Z. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces en X, 1 y 2. En X, 1, 2. Y el espacio que yo tengo es de 12 pies entre ellos. Entonces aquí yo digo, por espacios voy a dibujar, se me ahorró el 2, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Voy a colocarle aquí 12. Las unidades que yo estoy trabajando acá son unidades en kilonewton metro. Por lo tanto, estos 12 me está diciendo que es en metros. Entonces yo le voy a dar OK acá. OK. Y aquí en la esquina inferior derecha, le voy a dar clic. Y le digo, vea, yo quiero en kip y en pies. Kip, pies, y esto es Fahrenheit, que hará referencia entonces a la medición de la temperatura. Entonces, kips y pies, que son las unidades que yo tengo acá. Entonces me va a decir que las fuerzas, todos los números que yo coloque que sean relacionados a fuerzas, van a estar en unidades de kips, y las unidades de longitud van a estar relacionadas en pies. Entonces ahora sí le doy clic derecho, grid data, modifico esa grilla y ya me doy cuenta que mis metros cambiaron a pies acá. Aquí le doy espacio, le cambio esto a 12 porque lo que hizo el programa fue convertir esos 12 metros a pies. ¿Listo? Y aquí
En mi altura, pues yo dije que tenía A y B. A y B haciendo alusión a esto, que son los ejes que voy a tener que van a variar en altura. A y B. Y la altura que tengo allí es de 9 pies. 9 pies. Y esto le doy OK. Y le doy OK. Entonces, como yo estoy dibujando NXZ, selecciono esta vista. Y si me doy cuenta, este es el cuadrado que se me conforma acá. Esa es mi grilla de trabajo. Y aquí ya veo intersección eje en nodo A, nodo C y nodo B. A, C y B. Y ya con eso puedo entonces trabajar fácilmente. Entonces lo que voy a hacer es dibujar mi elemento, pero primero voy a definir entonces bajo qué materiales puedo llegar a tener. Y me están diciendo para los efectos del área, el perfil, ¿cierto? Pero algo que yo, digamos, siempre dejo claro, y espero que les quede claro a partir de ahorita, es que en este tipo de problemas que hacemos en los libros, en muchas de las ocasiones, no siempre, en muchas de las ocasiones, no se tiene en cuenta el peso propio de los elementos. Entonces, básicamente que no me interesa que tenga yo acá, ¿sí? Porque estoy calculando son las fuerzas internas. Cuando yo hacía ese método de los nodos, el área o el peso del elemento, yo no lo tenía en cuenta para nada. Yo simplemente trabajaba a partir de mi estática y encontraba esa fuerza interna. Que va a colocarle este mismo perfil, pero le va a poner peso cero. Entonces, SAP tiene una ventaja, es que aquí en la sección transversal, los frame sections, yo puedo importar o crear alguna propiedad nueva. Cuando digo importar, es que él ya tiene por defectos perfiles en acero, ¿cierto? Esto es un perfil en acero, un perfil en I, que es W8 por 28. Entonces yo le doy aquí un perfil en I. Y él aquí me dice, ¿de dónde quiere usted importar eso? Pues esos perfiles, cuando se hace referencia al perfil W, son perfiles americanos. Entonces podemos importarla de la AISC. Y aquí esperamos y vemos entonces la designación de los perfiles W, ¿cierto? W8 por 28 es el perfil que tiene el problema. Le voy a dar OK. Y esas son las características. Si yo me voy a propiedades de la sección, esta área de la sección transversal debería corresponder al área que yo tengo acá. Y en este caso no concuerda. 8 por 28, sí. Ah, bueno, esta está en pulgadas cuadradas. Entonces, démosle OK, OK y OK. Voy a cambiar mis unidades. Aquí pulgada. Voy de una vez de nuevo a Define, Section Properties, Frame Section. Entonces le voy a dar Modify, Section Properties. Y aquí estarán entonces los 825 pulgadas cuadradas. Esto era porque las unidades estaban en pies al cuadrado. ¿Listo? Entonces, de esta manera, yo verifico que efectivamente mi perfil es un perfil que es un perfil estándar. Estos perfiles ya tienen las medidas específicas. Estos no lo cambian, por eso son Profe, los que yo disculpe, utilizo. Sí, señor. su merced no puso ahora rato cuando modificó en los valores de kips por pies, fue por lo que está trabajando en los nodos, en la En, distancia. sí, yo lo modifiqué. Regálame un segundo, Leo. Sí, yo lo modifiqué acá. Mira. Ok. Aquí en Edit Grid Data, Modify, estará entonces los espacios. Más que aquí ya aparece es en pulgadas. Pero si yo me salgo, le doy OK, OK. Y aquí en las unidades lo modifico a pies. Aquí pies. Vuelve a aparecer los 12, ¿cierto? 12 y 9, que será la altura y la base de nuestra armadura. 12 y 9. Ya, ¿Sí? listo. Listo. ¿Está aquí alguna duda? Ah, profe, poniéndole cuidado al programa.
Listo. Entonces, bueno, igual lo que les digo, digamos que no lo tenía pensado, pero pues por el problema voy a empezar a familiarizarlos para que no nos cojamos de totazos ahí en las últimas clases. Y más bien, nos vamos familiarizando con el programa y si lo quieren aprender a manejar, pues yo les voy a recomendar algunos videos para que lo vean. ¿Listo? Entonces, Discúlpame, se me tiene el instalador que pronto no lo sí, comparto. sí, pero se los dejo después. O sea, se lo envío al monitor o se lo comparto, yo lo tengo en una carpeta de Drive para que lo puedan instalar. ¿Listo? Me recuerda el monitor, por favor. Listo. Listo, profe. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya modificamos nuestras unidades, tenemos nuestro perfil, pero entonces aquí, si nos damos cuenta de nuestro perfil, aparece un material que es una 0 grado 50. Entonces yo le voy a dar aquí en el más, selecciono mi material, que es el que por defecto siempre SAP genera para este tipo de elementos, y aquí me habla que tiene un peso por unidad de volumen de 0.49 kg por pie cúbico. Si yo aquí le digo, venga, déjeme ver ese peso en kilogramo metro, pues es lo que yo tengo. Lo que yo sé que pesa aproximadamente el acero, que es 7.850 kilogramos sobre metro cúbico. Eso es más o menos lo que tengo yo, bueno, de peso, digámoslo, no, sino más bien de masa, ¿cierto? Que mi masita es esos 7.800 kilogramos por metro cúbico. Entonces, eso es el valor que yo tengo. Ese es el valor que se ha establecido y es el valor que el programa tiene por defecto. Yo para este caso no lo voy a tener en cuenta. Si mi peso, no es que no me interese, pero como yo sé que ustedes han manejado esto a partir de su curso de estática, ya en estática no nos interesa el peso propio de los elementos, sino la fuerza interna. Lo que vamos a hacer acá es calcular la fuerza interna. Esto le voy a dar entonces que tiene un peso de 0 y los demás valores no me interesan a mí por el momento. Ya en la parte de diseño me interesarán, por acá no. Le voy a dar OK, y le voy a dar OK. Y le doy nuevamente OK. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Dejar de lado el peso propio de los elementos. ¿Listo? Luego que hago eso, voy aquí a dibujar. Dibujo mis elementos, verifico que la sección sea 8 por 28 y aquí en Moment Release, como es una viga, perdón, como es una armadura, voy a decirle que sea Pinet, es decir, que solamente trabaje atención a compresión. De esta manera, yo garantizo que voy a restringir los momentos y la torsión al inicio y los momentos al final y al inicio. No transmito momentos. Sabemos que las armaduras trabajan solamente atención a compresión. Entonces, voy del inicio al final, y dibujaré los elementos dándole clic al inicio y clic al final. Clic al inicio y clic al final. Con esta herramienta que es dibujo de frame. Este tipo de elementos finitos se llaman frame. Entonces, consulten el video si quieren de pronto definir un poco más del uso de esta herramienta. Entonces aquí le voy a dar cerrar. Ahora voy a assign a mis joins. Selecciono el join que va a tener restricción. Le voy a assign join restraints. Y aquí verifico en mi presentación qué tipo de apoyo es. A es un apoyo fijo y B es un apoyo de tipo patín. Entonces voy a mi SAP, apoyo fijo, aplico, selecciono otro nodo, selecciono otro nodo, apoyo patín, OK. Y tendré entonces mi armadurita y mis dos apoyos. Ahora me faltará asignarle estas cargas, estas 3 cargas que tengo acá. Entonces voy a asignarle en primera instancia las cargas que tengo en mi nodo B. Voy a quitar ya esto. En mi nodo B, que es una carga P que me dice el programa que es 45 keep. Entonces assign, join loads, porque es una fuerza en el nodo, fuerza, y le voy a decir que sea un tipo de carga DEAT, no me interesa aquí porque ya le quité el peso propio, entonces puede ser una carga muerta, y aquí puedo definir en el sistema global o en el sistema local, que eso lo entenderán cuando vean el video. Global entonces será X, Y, Z y local es
los ejes locales 1, 2 y 3. Entonces vámonos con el global, que es más fácil al momento. Entonces, esa fuerza está regida en mi eje local X. Pero lo que me muestra el programa son los ejes locales, globales positivos. Es decir, X de izquierda a derecha es positivo. Y yo aquí lo tengo, mi fuerza está actuando desde derecha a izquierda. Es decir, será una fuerza negativa en X. ¿De qué valor? De 45 kips, menos 45. Y le va a dar a aplicar. Y aquí tengo entonces mi fuercita de 45 kips aplicada en ese nodo. Ahora paso a mi otro nodo, que es el nodo C, que tiene fuerzas. Tiene fuerzas de menos 45 kips de derecha a izquierda, es decir, negativa. Y hacia abajo tengo una fuerza P, es decir, también es negativa, ¿cierto? Porque mi Z, si yo me doy cuenta, positivo es de abajo hacia arriba. Y aquí la tengo desde arriba hacia abajo. Perdón, de arriba hacia abajo. Entonces, en X y en Z tendré menos 45. Y le doy OK. Y esas serán las cargas aplicadas sobre mi armadurita. Y aquí solamente tengo que darle F5 o correr, o aquí en análisis, run análisis. Y digo que la caso de carga manual no me interesa. Solo quiero mi caso de carga muerta, que fue por el cual le definí. Le doy correr ahora. Aquí SAP siempre me pide. Aquí, ¿dónde lo colocamos? Vamos a ponerlo acá. Siempre me pide que guarde antes de correr. Aquí le coloco cualquier nombre y le doy guardar. Corre mi modelito. Y de esta manera, yo aquí, por Show Force and Stress, en los frames, puedo ver mi carga axial. Le doy OK. Y le doy clic derecho. Y de esa manera sé que es una carga de 90 kips. Y cuando es negativa, quiere decir que saqué Compresión. a compresión. Entonces, la fuerza que se tiene en ese elemento es de compresión. Ahora, fijémonos en esto. Algo que pues, no es casualidad, es que NAB también se está generando a compresión. Es decir, hay coherencia con el dibujo del libro, con los resultados que tenemos nosotros. ¿Listo? Entonces vamos a decir que nuestra fuerza axial es 90 kips. Esa va a ser la fuerza axial que nosotros vamos a tener acá. ¿Listo? Entonces, teniendo mi fuerza, mi fuercita de AB, que son 90 kips, ¿cierto? Aquí voy a decir a compresión. Cuando me piden aquí a un ángulo de 0 grados, encontrar o dibujar el estado de esfuerzos, ¿cómo lo puedo hacer yo? ¿Cómo lo encontraría? ¿Qué voy a aplicar yo? Mi esfuerzo sobre la superficie inclinada θ va a ser igual a ¿qué? Al esfuerzo normal. Al esfuerzo normal, ¿cierto? Es decir, fuerza menos 90 kips sobre mi área. Sí. Mi área es kips, es kilolibras. Yo lo puedo dejar en pulgadas cuadradas, no hay problema, ¿cierto? Porque mi esfuerzo en kilolibras sobre pulgadas cuadradas, ¿qué unidades me daría? KSI. KSI, ¿cierto? Entonces, menos 90 sobre 8.25 pulgadas cuadradas, ¿cuánto me da? Aquí vamos a pasar a MATCAD para hacer los demás. ¿Cuánto me da? Menos 10.9. Menos 10.9. Sí, señor. Listo. Entonces aquí, como me piden dibujar mi estado de esfuerzos,
Yo voy a dibujar para A. Entonces yo digo que para A, mi esfuerzo normal es, ¿cuánto me repite? ¿Menos qué? Menos 10.9. 10.9 cae 6, ¿cierto? Sí, sí. Y cuando sea mi esfuerzo tau sobre la sección inclinada, ¿a qué va a ser igual? Recordemos que en A estamos diciendo que el ángulo θ es igual a 0 grados. Entonces mi tau, ¿a qué va a ser igual? A 0, ¿cierto? Vamos a irnos y a devolvernos acá a nuestro gráfico. Cuando el ángulo de inclinación es 0, ¿cuánto es el tau? 0. ¿Listo? Y eso no lo tenemos que grabar. Y entonces mi estado de esfuerzos, ¿cuál va a ser? Pues yo dibujo aquí un cuadradito. Y sobre este, entonces diré, a ver, mi estado de esfuerzos va a ser este. De 90, perdón, de 10.9, cae 6. Y 10.9 cae 6 para el punto A, ¿cierto? Solo tengo esfuerzo normal. Y mi esfuerzo es a compresión, producto que la fuerza interna en ese elemento se está generando a compresión. ¿Sí es claro? Sí, sí. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos con B. B entonces nos dice que es cuando el ángulo θ sea igual a 30 grados. Pues vamos a ir a nuestras formulitas. Las formulitas que encontramos el día de hoy. ¿Cuáles? El esfuerzo sobre sección inclinada es igual a P sobre A sobre coseno al cuadrado de 30 grados. ¿Listo? Entonces vamos a irnos para acá. Entonces vamos a hacer alusión a lo siguiente. Entonces voy a copiar este cuadradito. Y voy a decir lo siguiente. Esto va a tener un ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación que estoy viendo yo acá. Este ángulo de inclinación que yo veo acá. Es un ángulo de 30 grados. ¿Listo? Este ángulo es el ángulo de 30 grados. Colocará por aquí, entonces mi fuerza más bien. Este ángulo va a ser mi ángulo θ. Lo colocaré pequeñito porque ahorita necesito rayar acá. ¿Listo? Entonces, mi esfuerzo, pues en el caso de nosotros, ya sabemos que va a ser esfuerzos es de compresión. En esta cara, en esta cara, en esta cara y en esta cara va a tener esfuerzos de compresión. Y seguramente esos esfuerzos van a estar acompañados de esfuerzos cortantes. Entonces aquí en este caso yo voy a tener esfuerzos cortantes que pueden llegar a ser o positivos o negativos, dependiendo de cómo haga girar entonces mi fuerza cortante. ¿Sí?
Aquí lo voy a dejar más bien con esta herramienta que me queda más fácil. Yo sé que en las caras opuestas, esos esfuerzos deben ser entonces contrarios. Ya vamos a ver entonces finalmente cómo va a quedar esto. Listo. Entonces ahí estaríamos viendo el estado de esfuerzos que no hemos calculado. Ahora me voy acá para mi formulita. La formulita que tengo para esfuerzos sobre secciones inclinadas y esfuerzos tanto normales como cortantes. Entonces aquí copio mi formulita y simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar, pero teniendo en cuenta el ángulo de inclinación. Listo, el ángulo de inclinación, como les digo, siempre es medido con respecto a la horizontal. Es decir, aquí como lo voy a medir con respecto a esta fuerza, este sí será mi ángulo teta. Pero con respecto a este misma horizontal, si yo midiera el ángulo que tengo con respecto a esta fuerza, ya no son estos 30 grados, ¿cierto? ¿Qué ángulo sería este que vamos a llamar alfa? ¿Cuál sería ese ángulo? ¿Cuánto sería? 90 menos alfa. 90 más. ¿Cierto? Eso. Entonces más bien sería 90 más teta, ¿cierto? Es decir, mi ángulo alfa va a ser igual a 120 grados, ¿cierto? Eso es lo que voy a tener yo allí. ¿Sí es claro por qué? Profe, ¿puede repetir, por favor? Aquí. Entonces, siempre el ángulo de inclinación que yo voy a encontrar es con respecto a mi horizontal. ¿Listo? Entonces, si yo veo con respecto a la horizontal, es que esa horizontal me quedó ahí como medio. Voy a borrarla y voy a hacerla. Aquí con una línea bien recta. Si yo trazo una horizontal, ¿cierto? Ahora aquí otro grosor y otro color. Listo. Entonces, si yo trazo una línea horizontal, el ángulo que yo mido con respecto a esa horizontal y mi fuerza, este sí corresponde a teta, que es 30 grados. Pero analizándolo con respecto a esta fuerza, que está en la otra cara de ese estado de esfuerzos, ese ángulo no son los 30 grados, ¿cierto? Sino más bien serán, si yo trazo aquí mi eje de referencia, mi eje, pongámosle aquí X, mi eje Y, este ángulo que yo tengo desde la horizontal a la fuerza va a ser estos 30 grados más 90, ¿cierto? Entonces ese ángulo al cual yo voy a llamar ese ángulo que yo voy a llamar alfa será igual a 90 grados más 30 grados igual a 120. ¿Sí? Ahora sí. Sí, señor, mejor. Sí, ya. La Listo. explicación de la proyección de las líneas y el ángulo de 90 ya. Eso sí, ahí, digamos que ahí lo vemos más claro. Listo. Entonces, en las caras opuestas, los esfuerzos normales van a tener el mismo valor. ¿Listo? Y yo sé que por la teoría que vimos en esfuerzos normales, perdón, en esfuerzos cortantes, el esfuerzo cortante solamente va a tener un valor en todas y cada una de las caras de ese estado de esfuerzos. Entonces aquí voy a calcular mi sigma en A, mi sigma en teta, perdón, para B, que va a ser igual a la fuerza sobre el área. Mi fuerza sobre mi área es igual a ¿qué? A mi esfuerzo normal. Y este esfuerzo que yo calculé acá es el esfuerzo normal, ¿cierto? Porque si nos damos cuenta, es fuerza sobre área. Y esta es la fuerza interna que encontramos en nuestro SAT. Para el punto A, para A, el sigma teta es igual a mi sigma. ¿Listo? Entonces, ese valor lo vamos a utilizar acá, porque fíjense ustedes, es fuerza sobre área, que es el mismo valor que estamos teniendo acá.
de menos 10.9 KSI. Entonces vamos a reemplazar menos 10.9 KSI, ¿cierto? Multiplicado el coseno cuadrado de mi ángulo teta, que para este, pongámoslo aquí, 1, ese sería el esfuerzo, mi esfuerzo, teta 1, va a ser un ángulo de 30 grados, ¿cierto? ¿Cuánto me da mi esfuerzo sigma teta 1? ¿Cuánto les da ahí en la calculadora? ¿Cuánto les da ese esfuerzo? Me dio menos 8,175. Menos 8.175. 175. Vamos a aproximarlo aquí a menos 8.2 KE6. ¿Listo? Ahora calculemos el esfuerzo sigma teta 2. ¿Y cuál sería? Sería este que tengo acá, esfuerzo sigma teta 2. Entonces va a ser igual a menos 10.9 KE6, ¿sí? Por coseno cuadrado del ángulo alfa ahora. ¿Listo? Y ese teta sigma 2, ¿cuánto nos da? Menos 2.7. Eso. Menos 2.7. Entonces aquí, Ese coseno de alfa es de los 120 grados, ¿no? sí, exacto, Ah, listo, listo, 120. listo. Menos 2.120. 7. 7. Listo. Menos 2.7 KE6. Listo. Entonces, estos serán referentes a estos esfuerzos que tenemos nosotros acá. Entonces, voy a colocarlos por aquí. Esfuerzo sigma teta 1 igual a menos 8.2 KSI y esfuerzo sigma teta 2 igual a menos 2.7 KE6. ¿Listo? Listo. ¿Qué nos falta por encontrar ahora? Los esfuerzos cortantes, ¿no? Sí. Vamos a encontrar nuestros esfuerzos cortantes entonces. Nuestros esfuerzos cortantes, entonces, tau teta, recordemos que ese sí es un único valor, va a ser igual entonces a menos mi fuerza cortante. ¿Mi fuerza cortante es de cuánto? No sé, pero yo sé que esto también se puede representar por menos P sobre A, menos, ¿cierto? Menos 10.9 KSI, ¿cierto? Multiplicado el seno de mi ángulo teta, que es 30 grados, por el coseno de mi ángulo de 30 grados, ¿eso cuánto me da? Mitad de teta va a ser igual a Profe, a mí me dio menos 1.66. menos. A mí Y me me dio dio 4.71. Este es menos menos, ¿sí? 4.7, profe. Ah, no, sí, profe, 4.77. 4.7 KE6, ¿listo? Y entonces tau teta será igual a 4.7 KE6, ¿listo? Entonces ahora sí ya puedo dibujar mi estado de esfuerzos yo acá. Voy a colocar esto un poquito más grande, con un mayor grosor, para que veamos nosotros nuestros efectos de nuestra forma.
y vemos que es un esfuerzo cortante positivo, es decir, la rotación que va a tener este elemento en mi cara principal va a ser entonces una rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿listo? Y esa será la convención que vamos a tomar en cuenta nosotros allí a partir de esta cara. Listo, entonces, mi esfuerzo cortante va a ser 4.7, 4.7. Y mi esfuerzo, sigma, este sigma teta 1, va a ser de 8.2 KE6, 8.2 KE6, y en estas caras va a ser de 2.7 KSI y 2.7 KSI. Profe, ¿y no son negativos esos valores? No. Sí, son negativos, pero aquí por eso lo estamos dibujando hacia adentro, que Ah, ok. simboliza la compresión. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Son negativos para adentro compresión. Entonces, en el caso que nos hubiera dado positivo, pues la flecha iría apuntando hacia afuera. ¿Listo? Y listo. Esa será la respuesta a mi punto B para este problema. ¿Alguna duda acá? En esos dos puntos es más que todo aplicar la fórmula. Solo aplicar fórmulas de Sí, lo... sí, aquí hay que tener El, claro es el el, ángulo de el inclinación y ya. problema radica en la operación que se debe hacer. Por ejemplo, en la que se hizo de SAP 2000, ahí tocaría aplicar nosotros en caso de que no tenemos SAP, lo de los nodos, ¿no? Lo de estática. Exacto. Pues, güey, se los dejo para que lo estudien. Esa es la razón. Sí, no, no, no. Esa es la Bien. razón. Dio usted en el punto. ¿Listo? Por demás, ¿hay alguna otra pregunta? Tenemos claro el estado de esfuerzos, cómo lo dibujamos, cómo nos queda definido. Profesor, Sí, las flechas, las flechitas verdes, sí, que son las que nos están marcando los 4.7. sí, señor. ¿El sentido de esas flechas siempre va a ir así? No. Entonces, aquí, porque nos está dando un esfuerzo positivo. Entonces, yo, Sí. ¿qué hago para no confundirme? Para no confundirlos, lo que voy a hacer es explicarles esto. Cojan primero esta cara siempre, la cara, llamémoslo derecha, del estado de esfuerzos. Y si es positivo, va hacia arriba, mi esfuerzo cortante, ¿listo? Si es positivo, hacia arriba. Y si es negativo, el valor que les da, pues lo dibujan hacia abajo. Y utilizan la convención de signos o la designación de las flechitas como habíamos visto en esfuerzo cortante, que en la cara opuesta va a llevar la misma magnitud, pero sentido contrario. Es decir, esto iría hacia arriba. Y que en las esquinas las flechas se juntan, ¿cierto? Aquí sería así. Entonces, existen dos tipos de estados de esfuerzos para cortante. El que acabamos de dibujar con las flechas verdes, que sería el estado positivo, voy a colocar aquí positivo verde, y el negativo, que sería entonces con el morado. Esas dos son las únicas formas de dibujarlo, o positivo o negativo. ¿Listo? Pero va a Listo. estar siempre en función de este esfuerzo como lee. Si es positivo, es el estado como está en verde, o si es negativo, es el estado como está en morado. Listo, sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, terminemos nuestro puntico C. Hay que copiar esto.
Entonces vamos con nuestro puntico C. C, ¿qué nos dice? Nos dice ahora con un ángulo de 45. Entonces, cuando teta es igual a 45 grados, ¿qué vamos a tener entonces con nuestro esfuerzo cortante? Digamos, vamos a traernos de acá el cubito con las flechitas. Sí. Vamos a dibujar de esta misma manera nuestras flechitas a compresión para que nos quede un poco mejor. Coloquémosles otro color. Ya sabemos que, pues, finalmente ese esfuerzo, el esfuerzo normal que vamos a tener allí, pues está con presión. Ese sí no va a cambiar porque la fuerza que se está generando sobre el estado de esfuerzos es negativa. Entonces, ese esfuerzo con presión nos va a dar negativo. Y vamos a determinar los demás. Si es necesario cambiarlos o va a ser igual. Listo. Entonces, vamos a mirar acá. Entonces, sigma teta. Entonces, digamos que aquí tendríamos sigma teta 1, ¿cierto? Y sigma teta 2, igual que en el ejercicio pasado. Solo que aquí si trazamos la horizontal, este ángulo será 45. Y el ángulo que tendremos desde la horizontal hasta nuestra otra fuerza, ¿cuánto será? ¿Cuánto sería? Los 90 más los 45, ¿no? Exacto. 135. 90 más 45. 135. Exacto. 135 grados. Y vamos a ver si cambia o no cambia. ¿Listo? Entonces aquí vamos a decir sigma teta 1 va a ser igual a nuestra misma formulita. Al esfuerzo normal por el coseno cuadrado de teta. El esfuerzo normal, que entonces sabemos que es menos 10.9 K6, ¿cierto? Por nuestro coseno cuadrado del ángulo teta. En este caso empecemos con 45 grados. ¿Cuánto nos da eso? Menos 5.45. Menos Menos 5.5. 5.5. 5.45. Dejémoslo 5.5. Aquí no hay problema porque es unidades de esfuerzo y en KSI. Ahora, sigma teta 2 va a ser igual a menos 10.9 K6, ¿cierto? Por el coseno cuadrado de 135 grados. ¿Cuánto nos da eso? Lo mismo, profe. Exacto. Eso es lo que nos tiene que dar. ¿Por qué razón? A un ángulo de 45 grados, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Miremos nuestra gráfica. A un ángulo de 45 grados, ¿qué va a pasar? El esfuerzo normal es la mitad del esfuerzo máximo. En las dos caras es el mismo, ¿verdad? ¿Cierto? Y aquí vamos a tener que nuestro esfuerzo máximo y el esfuerzo normal va a ser igual a 0.5 veces, es decir, la mitad del esfuerzo máximo. ¿Qué vamos a esperar entonces? Que por esa inclinación, este esfuerzo sea la mitad de lo que nos dio en el punto A, de los 10.9. ¿Y qué nos estaba dando? 5.45, ¿cierto? La mitad. A 45 grados decimos que nuestro esfuerzo normal va a ser igual a ese sigma dividido 2. ¿Qué nos está dando? La mitad de 10.9. Lo que nos tendría que dar. ¿Listo? Y en ninguna de las caras va a tener un valor diferente. O sea que la cortante también da 5.5. Pero Señor. la cortante debe dar menos, ¿no? El tau. El cortante, exacto. ¿Cuánto nos debería dar el cortante? El mismo. Miren. Tiene el mismo valor. Ahí se intersectan Sí. las dos. Sí, debería dar lo mismo. Exacto. Lo que nos dice el compañero. Pero vamos a comprobarlo. ¿Listo? Entonces 5.40 menos 5.5
nos daría estos dos esfuerzos. Entonces lo que voy a hacer acá es borrar de una vez esto y ponerle el valor. Entonces nuestro esfuerzo, 5.5 cae 6, 5.5 cae 6, 5.5 cae 6, 5.5 cae 6. Ahora hagamos nuestra operación con nuestro esfuerzo normal. Vamos con tau. Tau, teta, va a ser igual a ¿qué? Entonces, mi esfuerzo normal por el seno y el coseno del ángulo teta. Mi esfuerzo normal, que es menos 10.9 cae 6, ¿cierto? Ahí no es menos, Menos, sí señor, Mm. menos. Por el seno de 45 grados, por el coseno de 45 grados. ¿Cuánto me da eso? $5.5. Lo Ush, mismo, ¿cierto? exacta vaina ya. Entonces aquí tiene que dar 5.5 cae 6. Si no da igual es porque la cagamos en algún lado. Exacto. Si no, Uy, igual no, es no, no. porque Vamos, la embarraron en devuélvase. algún lado, sí señor. ¿Listo? 5.5 cae 6. Y eso es de esta manera comprobamos que el gráfico efectivamente que vimos nosotros acá concuerda. Como nos dice nuestro compañero, entonces a 45 grados, tanto el cortante como el normal son los mismos, fíjense. Aquí se intersectan en el mismo valor, que es lo que nos está dando a nosotros acá al momento de operar esas fórmulas. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces por hoy vamos a dejar hasta acá. Este va a ser, nos hace falta ver de esto. ¿Cuándo tenemos el parcial? ¿La otra semana? ¿Cómo? ¿Ya? Sí, me parece que sí. Uy, santísimo Debe ser. señor. No, sí, ¿O cuándo lo tenemos? sí, sí. No recuerdo. El martes. Dentro de 8 días, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Sí, sí. El Entonces, 29. el 29. Entonces, dejemos el tema hasta acá, del parcial, ¿sí? De lo que hemos visto. Tarea de esfuerzos térmicos y este tema sobre secciones inclinadas. Un parcial bien fácil para que saquen 5. Pero Merced nos hace el favor de, como para facilitar las cosas, los videitos de SAP que nos dijo que nos iba a... Sí, pues yo los tengo en el canal, ahorita les doy los links, Ah, porque ahí bueno. los pueden buscar en el canal, por si algo. Y este sábado tampoco vamos a tener clase, ¿listo? Voy a ir otra vez a terminar, a ver si terminamos los laboratorios y ya les puedo, a partir del otro sábado, empezar a que veamos los videos y podamos hacer los ensayos con los datos que toma ya. ¿Listo? Listo, Entonces, profe. O sea el que jueves vamos a hacer un taller y el martes el parcial. Y el jueves el taller va a ser sobre esfuerzos térmicos y de esto. Y resolvemos dudas ese día. Si quieren también vean algo del videito. El lunes 28 hay tutoría de 6 a 8. El que quiera ir. ¿Listo? su merced envía el link. Sí, ahorita me lo pide si quiere el monitor y yo se los envío de una vez. De 6 a 8, el que quiera ir tutoría. Y con Vale, eso nos preparamos para el parcial del día 29. ¿Listo? sí, señor. ¿Dudas? Listo, muchachos. Entonces, por hoy vamos a dar hasta acá. Muchas Nada, gracias. profe, muchas gracias.